Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Y hoy estamos aquí para hablar del poder de la manifestación. Y si te dijera que eres el creador de tu realidad, ¿qué me dirías? ¿Eres consciente de que el único poder que se puede manifestar en tu burbuja de realidad es el tuyo, aunque no sepas cómo lo estás usando? Pues sí. Todos tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y hoy hablaremos con el doctor Íñigo Gómez de cómo ser conscientes de nuestro poder, de nuestras creencias limitantes, de cómo las mismas afectan nuestra realidad y cómo podemos cambiarla para poder ser los conductores de nuestro apasionante viaje, mostrando casos reales, teniendo en cuenta la clínica, teniendo en cuenta toda la experiencia que Íñigo tiene en este sentido y en muchos más. Bienvenido, Íñigo. Muchas gracias, encantado de estar otra vez en tu canal, Claudia, y nada, encantado de hablar contigo de esto que nos apasiona mucho y que ya solamente por hecho que nos apasione, pues podemos estar aquí horas hablando. Pero bueno, vamos a darle un formato un poco práctico hoy, un poquito más cañero, más práctico, para que la gente se dé cuenta, bueno, ayudar a la gente a que se quede más con que hay casos, todos los días están pasando cosas en el mundo que hablan de lo contrario a lo que el sistema intenta bombardearte a través de los medios de desinformación masiva y de todo lo que nos llega a través de las televisiones, los periódicos y todo. Esto ha existido siempre. En los últimos años hay una auténtica batalla porque todas estas cosas se intentan meterlas debajo de la alfombra, pero al final es imposible y todo está empezando a reventar. Y nuestra obligación, yo creo que es, sobre todo los que somos médicos, de recoger toda esta evidencia clínica y ponerla al servicio de la gente. A mí me enseñaron en la carrera de medicina que no había enfermedades, había pacientes y que el médico propone y el paciente dispone. Entonces, el médico tiene la obligación de proponerte cosas. Médicos que nos hemos abierto en el campo holístico, pues podemos proponer cosas más amplias y siempre aquella que nosotros hemos visto que nos funciona bien a nosotros. Y ahí es donde a uno le pueden funcionar mejor unas cosas y a otros otras, y todo tiene un punto de unión, un punto en común, el cual vamos a abordar hoy de una manera, vamos a intentarlo abordar de una manera lo más exhaustiva posible. A ver qué tal nos sale. Bueno, muy bien. Primero que todo, felicitarte por tu cumpleaños. Muchas gracias. Felicidades, que hoy además es un día especial, ¿no? Porque todos los aniversarios, todas estas cosas, volvemos a hablar de lo sutil en esto, ¿no? La importancia que tiene, por más de que pensemos que simplemente es un día, no, todo es importante. Efectivamente. Y a uno cuando yo no es que controle mucho, pero bueno, el día de tu cumpleaños tienes a nivel astrológico una revolución solar, se te abre un periplo de un año también en el que hay detalles que se te modulan de tus capacidades, del ambiente energético que generas o que puedes desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, todo es importante, todo tiene su sitio y es momento de abrirnos a todos estos detalles que hasta ahora se nos han mantenido ocultos interesadamente y que Bueno, siempre pues han existido. menudo día estás teniendo, porque ¿cómo has empezado tu día? O sea que compartiendo, dando, ofreciendo, o sea que mejor imposible. Imposible, mejor que desarrollando tus dones y talentos. Y si de mis dones y talentos lo que he comprobado, pues es ayudar a la gente pues dentro de las capacidades, y la gente que está preparada y la gente que está en cierto nivel vibratorio que se adapta a lo que tú haces, y luego compartiendo tu experiencia y hablando de lo que te gusta y de las cosas que crees que tienes la obligación de compartir como médico, pero luego la satisfacción, el gusto de compartirlo como ser humano, que ha venido también a explayarse y a pasárselo bien, divulgando todas estas cosas que han ido llegando a tu vida. Y entonces, pues bueno. Muy bien, pues vamos al lío. Y Vamos a ver. empezamos con Joe Dispenza, que me comentaba si este libro, El placebo eres tú,
donde hay muchísimos casos clínicos y muchísimas evidencias, ¿no? Por ahí querías empezar. Sí, vamos a empezar. La idea es empezar ya con una buena andanada de casos prácticos, es decir, cosas reales que han ocurrido esto está recopilado, estos casos están en el siglo XX y a principios del XXI alguno. Luego hay detrás de este libro de todo. Joe Dispenza, lo primero de todo, es un quiropráctico que tuvo de joven un accidente grave de tráfico, fue atropellado compitiendo en bicicleta y tuvo una lesión grave de columna que todos los cirujanos, los traumatólogos le recomendaban todos que se operara porque si no iba a tener problemas o podía quedar con secuelas neurológicas. Entonces él decidió no hacerlo, tuvo una certeza muy grande de que no quería hacerlo y en sus propias carnes, como mucha gente que acaba divulgando y acaba desarrollando maneras de compartir y de ayudar a la gente a desarrollar esas vías, cuando lo has experienciado en tus propias carnes y has conseguido pues que al final no te tengan que operar, quedar perfectamente bien sin ningún tipo de secuela neurológica, y viendo cómo tu estructura biológica ha respondido al impulso interno, le podemos llamar de entrada mental, de conciencia energético, que tú has dejado, has usado todo ese potencial para generar una orden, una voluntad. Desde tu voluntad has transmutado la energía, eso ha llegado a lo físico y lo biológico ha ido respondiendo a ese impulso claro, sin fisuras y sin dudas, que durante mucho tiempo él estuvo trabajando o estuvo descubriendo, ¿no? Me imagino que con sus altibajos, pero él se mantuvo fiel a sí mismo, fiel a su voluntad. Ha escrito bastantes libros, es uno de los que más habla del tema de la epigenética, que en algunos canales pues la gente más o menos ya lo ha oído. La epigenética realmente al final lo que te dice es que depende cómo sientes la vida, cómo piensas acerca de la vida, sobre todo cómo la sientes, tu estructura biológica se amolda a toda la información que a través de tu cuerpo energético y a través de tu cuerpo mental y emocional va llegando hasta el cuerpo biológico. Entonces se puede descubrir cómo hay unas rutas neuronales que se pueden fortalecer en vez de otras. El sistema neuroendocrino no funciona igual en alguien que es, por ejemplo, un optimista compulsivo, si es un pesimista compulsivo, y todo el sistema biológico va respondiendo al endocrino dependiendo de la información que llega a través del sistema neuroendocrino, no solamente químicamente, sino energéticamente. Entonces, las células no fabrican el mismo tipo de proteínas, no decodifican las mismas partes del ADN. Entonces, se pone queda muy relativo todo lo que el sistema te intenta vender ahora, de que si tú tienes un problema genético es que estás condenado, cuando esto lo que te dice es que hasta el ADN es muy maleable y si tú necesitas y tienes una voluntad firme, clara, un discernimiento absoluto de que tú necesitas algo, se está viendo hasta cómo se puede modular ese ADN para acabar generando aquello que tú necesitas. O sea, estamos en los albores no solo de recordar todo lo que se nos ha ocultado desde hace siglos en el camino, se nos ha ido ocultando, sino además de recuperar todo eso y de llevarlo más allá. Entonces, este es uno de los libros que recomiendo mucho a la gente, que se llama El placebo eres tú, que es de Joe Dispenza, como veis. Y dentro de ese libro he hecho un pequeño acopio. Al principio hay unos cuantos casos clínicos y me parece interesante empezar hablando directamente de evidencia clínica. ¿Por qué? Porque la evidencia clínica siempre ha ido por delante de una cosa que el sistema te lo intenta vender, aunque de una manera manipulada, como evidencia científica. Si no hay una evidencia clínica, es imposible que haya una evidencia científica. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con la evidencia clínica. Entonces, con tu permiso, voy a leer unos pocos casos, los vamos comentando. Si quieres, bueno, voy leyendo uno detrás de otro y lo que vaya saliendo, ¿no? Muy bien. Vale. Bueno, el primero es un paciente, este está registrado en la década de los 70. Es un paciente ya de unos 70 años, jubilado, que le descubren un cáncer de esófago metastásico. Que en aquella época, bueno, esto es incurable, te vas a morir y, bueno, vamos a operar para intentar quitarlo lo mejor que se puede. Hace la intervención y después de la intervención, por un tiempo le va bien, pero después se va encontrando peor. Una ecografía que le sacan revela que el cáncer se había extendido por el lóbulo izquierdo del hígado. El médico le dijo que le quedaban unos meses de vida. Entonces, este hombre decide
viajar junto con su mujer a 500 kilómetros a Nashville, en Tennessee, donde ingresa en un hospital porque allí la mujer tiene familia. Entonces, para estar acogido en la familia de la mujer los últimos meses que le quedan de vida. Ingresa en un hospital y allí encuentra un internista que al principio le encuentra muy huraño, muy escurridizo y tal. Y el internista consigue conectar con él, hablar con el paciente y acaba sabiendo un poco más de su historia. Entonces, se entera de que este paciente había estado casado antes con otra mujer que había sido su verdadero amor, su verdadera media naranja. No pudieron tener hijos, pero habían disfrutado de la vida. Como les encantaba navegar, al jubilarse se compraron una casa junto a un gran lago artificial, pero un día, ya avanzada la noche, el muro de contención de tierra de la presa se rompió y una tromba de agua se llevó por delante el hogar. Este paciente sobrevivió de milagro al agarrarse a algunos escombros, pero el cuerpo de su mujer desapareció bajo el agua. Perdí todo lo que más quería en este mundo, le dijo al internista. Aquella noche la tromba de agua se llevó también mi corazón y mi alma. A los 6 meses de la muerte de su esposa, mientras todavía la lloraba, sumido en una profunda depresión, le diagnosticaron el cáncer de esófago con el que empieza el caso clínico. Entonces fue cuando conoce a la que ahora es su segunda esposa, se casa con ella, una mujer bondadosa que sabía que él tenía una enfermedad terminal y que aceptó cuidarlo durante el tiempo que le quedara de vida. Varios meses después de casarlos, se mudaron allí y donde conoce a este médico en Nashville y ya sabe el resto de la historia, ¿no? Entonces, cuando el internista acaba de recibir toda esa información, le pregunta compasivamente al paciente, ¿qué quiere que haga por usted? Él se quedó pensativo y le dijo, me gustaría vivir esta Navidad para celebrarla con mi mujer y su familia, porque se han portado muy bien conmigo. Lo único que deseo es que me ayude a conseguirlo. El médico le dijo que haría todo lo posible, todo lo que estuviera en su mano. Cuando le dieron el alta a finales de octubre, el paciente se encontraba mucho mejor de cómo estaba cuando llegó al hospital a Nashville. El doctor se quedó sorprendido y contento a la vez por los progresos de su paciente. A partir de entonces lo fue visitando una vez al mes y cada vez observaba que el paciente seguía bien. Pero una semana después de Navidad, el día de Año Nuevo, su mujer volvió a llevarlo al hospital. El médico, el internista, se sorprendió al ver que el paciente parecía volver a estar a punto de morir, es decir, había pegado un bajón tremendo en nada, 24 o 48 horas. Al hacerle un chequeo, observa que tenía un poco de fiebre, una pequeña mancha en el pulmón que le indicaba que podía tener una neumonía, le pone antibióticos, le da oxigenoterapia, pero al cabo de 24 horas de ingresar en el hospital, el paciente fallece. Cuando le practican la autopsia, en el hospital descubren algo curioso. En realidad, el hígado del paciente no estaba invadido por el cáncer, solo tenía un diminuto nódulo cancerígeno en el lóbulo izquierdo y otro foco muy pequeñito en el pulmón. La verdad es que ninguno de estos cánceres estaba lo bastante extendido como para causarle la muerte. Y de hecho, la zona alrededor del esófago estaba totalmente sana. Por lo visto, la ecografía que le habían hecho en el hospital de San Luis para ver si tenía cáncer en el hígado había dado un falso resultado positivo. Por lo tanto, el paciente no murió, no se podía atribuir su fallecimiento a un cáncer avanzado, esofágico o hepático. Tampoco por la pulmonía que pilló cuando volvió a ingresar en el hospital. Él comenta en el libro, ¿no? Simplemente se murió porque todas las personas de su entorno creyeron que tenía los días contados y él también. El médico del hospital de San Luis, que fue el primero que le vio, y cuando el internista de Nashville también pensó lo mismo, la mujer y sus familiares también pensaban lo mismo, dieron el caso por perdido y lo más importante es que él también pensaba que se estaba muriendo. Tal vez también en este caso es interesante ver cómo cuando puede haber una parte en la que este hombre, después de haber perdido a su verdadero amor, había decidido ya marcharse, quiso agradecerle a su mujer y a su familia lo que habían hecho por ellos, pasó las Navidades con ellas y después dijo ya, me marcho. Sin embargo, el trasfondo de este potencial nos habla de lo dañino que puede ser trabajado de una manera inconsciente todos los diagnósticos que en medicina alopática se hacen, todas las informaciones que se lanzan a los pacientes sin ningún tipo de filtro y de control, porque en la carrera de medicina no te enseñan nada de eso. Yo he pasado por ahí, no hay ni 5 minutos para explicarte eso, por lo menos antes, ahora no sé, pero seguro que menos. Entonces,
Aquí nos hablan de casos verídicos en los que ni siquiera había una causa biológica suficientemente avanzada para decir que este diagnóstico biológico es el que se lo había llevado por delante. Ni siquiera eso, ¿no? Él había decidido marcharse, probablemente. Puede que sugestionaba porque creía que se iba a morir, o puede ser porque él también pudiera haber decidido. En cualquiera de los dos casos nos habla ya, empezamos a vislumbrar cómo el poder que nosotros tenemos lo podemos poner de muchas maneras. Y este es el primero. Si quieres... Ya, Íñigo, perdona, es que mientras hablas, estaba pensando, porque a mí me ha pasado también que de repente vas al médico y te dan un diagnóstico, pero además del diagnóstico, yo lo llamo una sentencia. Y yo digo, la sentencia es que la sentencia no la pienso aceptar. La sentencia no la acepto. Y es que lo que dices tú, el poder también de quien se supone que al que vamos a que nos ayude, que es un médico que de repente viene con un diagnóstico terrible y ya con una sentencia fulminante. Entonces, claro. Mi amigo el doctor Juan José López Martínez lo llama de una manera muy acertada, la sentencia de la bata blanca. Si te das cuenta, además, como la ciencia ha sustituido a la religión como herramienta para controlar, dominar a la gente y ponerle barreras y limitaciones y creencias limitantes, te das cuenta, meten hasta en la publicidad, cualquier anuncio de cualquier pasta dentífrica, siempre sale un tío con una bata blanca y un microscopio en los anuncios, no sé si te has fijado. ¿Por qué? Porque la bata blanca está tan introducida como, bueno, si hay un tío con bata blanca es algo científico, se lo dice la ciencia, es que será así. Como antes, si lo decía el cura, es lo que era. Entonces, claro, todo eso, cómo funciona en nuestro inconsciente, es lo que estamos totalmente desentrenados. Y ese es el primero. Si quieres, sigo con los más y todo esto vamos... Bien. El siguiente caso también, como no es muy interesante, es un paciente, un estudiante de posgrado de 26 años, que cae en una depresión cuando su novia rompe con él. Pero de pronto ve un anuncio de un ensayo clínico que se iba a hacer sobre un nuevo medicamento antidepresivo, decide participar y lo seleccionan para estar en el estudio. Ya sabemos que los estudios que se hacen para ensayos clínicos se usa, a unos les dan el fármaco y a unos les dan el azúcar o el placebo para luego comparar los resultados. Bueno, era un antidepresivo a base de amitriptilina, que era el Elavil, bueno, hasta los nombres del compuesto. Bien. Vale. Cuando ya hacía cerca de un mes que participaba en el estudio, tiene una llamada telefónica con su antigua novia. Se pelean por teléfono y el paciente, después de colgar, agarra en un arrebato el frasco de pastillas del ensayo clínico que estaba tomando y se toma las 29 pastillas que quedaban, con la intención de suicidarse. Pero al instante se arrepiente. Sale de su casa corriendo y tras pedir ayuda a gritos se desploma. Una vecina le oye gritar y sale al pasillo del edificio, se lo encontró tendido en el suelo. Retorciéndose de dolor, el paciente le contó que había cometido un terrible error al tomarse las pastillas, pero no quería morir. Le pidió que le llevaran al hospital, llamaron una ambulancia, vino la ambulancia, se lo llevan al hospital. En urgencias entra pálido, sudoroso, con una tensión de 8,4, un ritmo cardíaco de 140, respira agitadamente y no para de decir que no quiere morir. Cuando los médicos le examinan, viene la tensión baja, el pulso acelerado, respiración agitada, estaba aletargado y arrastraba las palabras al hablar. El equipo médico le pone suero, le hacen análisis de sangre de orina y le preguntan cuál es el medicamento que ha tomado. Entonces él no puede recordar el nombre del fármaco, pero tenía el tubo de pastillas. Entonces le dicen que era un antidepresivo experimental que estaba en un ensayo clínico. Entonces lo que hacen los médicos es, no podían esperar hasta ver los resultados de las analíticas
y ponerse en contacto con alguno de los médicos que estaba llevando el ensayo clínico para saber qué fármaco era el que estaba tomando y tener más información a la hora de trabajar con el paciente. Bueno, al cabo de 4 horas, después de que los análisis salieran totalmente normales, llega un médico que había participado en el estudio del fármaco experimental. Consulta el código de la etiqueta del frasco vacío de las pastillas del paciente, lo coteja con la información recabada en el estudio. Les dice que el paciente había estado tomando un placebo y que las pastillas que había ingerido no contenían ningún fármaco. Milagrosamente, a los pocos minutos, al paciente se le normalizó la tensión arterial y el pulso. Y como por arte de magia, dejó también de sentirse soñoliento. Había sido víctima de un efecto nocebo, la otra cara del placebo. De nuevo nos une al poder que tenemos, hacia dónde lo ponemos en marcha, con qué intención. Bien. Vale, bueno, ya está, este ya es suficientemente así. Vale. Y hay otro unido a este también, que habla también de algo en el mismo estilo, que es sobre una depresión crónica que tenía una mujer, y esto ocurrió en 1977, en el Instituto Neuropsiquiátrico de la UCLA. Estaba buscando voluntarios para hacer un ensayo clínico de un nuevo antidepresivo a base de venlafaxina, que era el Effexor. Entonces, esta mujer, esposa y madre, tenía una depresión crónica de años de evolución. Había evolucionado incluso hasta planteamiento de suicidio. Entonces, decide aprovechar la oportunidad y entra en el estudio. Bien. Al poco tiempo, me salto esto por resumirlo. Bien, al poco tiempo de estar tomando las pastillas, la paciente empieza a encontrarse muchísimo mejor por primera vez hace muchísimos años, desde que ella recuerda. Y lo más curioso es que además sentía algunas náuseas. Pero eso para ella era una buena noticia, porque sabía que era uno de los efectos secundarios que les habían explicado que podía tener el fármaco experimental. Cuando la depresión tendía a desaparecer y además notaba los efectos secundarios, estaba segura de que le había tocado el fármaco activo. Hasta la enfermera con la que hablaba al volver cada semana al instituto creía que la paciente estaba tomando el medicamento real por los cambios que estaba experimentando. Al final de la 8ª semana del estudio, uno de los investigadores le reveló por fin la impactante verdad. La paciente, que después de haber tomado las pastillas ya no deseaba suicidarse y se sentía como una persona diferente, había formado parte en realidad del grupo del placebo. Y ella no había sido la única. Los resultados del estudio revelaron al cabo de poco que el 38% de los participantes del grupo placebo se sentía mejor, comparados con el 52% del grupo que había recibido el fármaco real. Pero cuando el resto de la información sale a la luz, fueron los investigadores los que se quedaron sorprendidos. Y aquí viene lo mejor, porque el otro ya lo hemos explicado alguna vez. Vale, pero si no me expliques cómo funciona el efecto placebo, yo no sé si el que toma el fármaco puede ser por el fármaco o por el efecto placebo, que es digamos lo que criticamos a algunos, ¿no? Pero está muy bien este caso porque aquí Dispensa nos mete una información que salió también, porque ellos habían dedicado a hacer electroencefalogramas a los pacientes. Cada cierto tiempo repetían los encefalogramas. Los pacientes, como esta paciente que había mejorado con el placebo, no se habían solo imaginado sentirse bien, sino que los patrones de sus ondas cerebrales habían cambiado. Las electroencefalografías que les hicieron religiosamente a lo largo del estudio revelaban un aumento importante de actividad en la corteza prefrontal, la cual en los pacientes deprimidos solía ser muy baja. El efecto placebo, además de cambiar la mente, le estaba modificando su biología. Y 12 años más tarde, esta paciente seguía sintiéndose muchísimo mejor que antes. O sea, que no fue una cosa puntual y cayó, sino que se mantuvo en el tiempo. Que de eso también no hay muchos estudios después. De los que mejoran con el placebo, cuántos se mantienen y cuántos no. No interesan ciertos tipos de estudios. Bien, hasta aquí bien, ¿no, Claudia? Encantada. Fantástico, Vale. porque estamos viendo absolutamente todas las posibilidades. Buenas, malas, todas.
Y la Pues voy, importancia de las creencias, porque yo creo que eso ahí es. sí, eso es lo que luego tenemos que intentar ponerlo, plasmarlo en forma de algo más práctico, ¿no? Enlazando unas cosas con otras. De momento estamos con la evidencia clínica. Nos Ajá. vamos a basar en la evidencia clínica. Este es muy interesante. Este para mí es el más claro de cómo podemos usar nuestro poder a una velocidad impresionante. Bien, esto ocurre en 1957. Hay un paciente que tiene un linfoma avanzado, un cáncer de los sistema linfático. Claro, tenía unos tumores enormes del tamaño de una naranja en el cuello, en la ingle, las axilas. El cáncer no respondía a los tratamientos convencionales, llevaba semanas enfermo. Y descubre este paciente que en el hospital donde lo están tratando, era en Long Beach, en California, era uno de los 10 hospitales y centros de investigación del país en aquella época donde se estaba evaluando un medicamento que se llamaba el Crebiocen, un medicamento experimental extraído de la sangre de caballo. Y el hecho le entusiasmó al paciente. Y este paciente le dio la lata sin descanso a su médico durante varios días hasta que el médico aceptó administrarle ese medicamento, aunque él no formara parte del ensayo clínico. Es decir, le dio el medicamento real porque el paciente estaba continuamente diciendo que por favor, aunque no me puedas meter en el estudio, yo quiero que me den este medicamento, ¿no? Entonces, el paciente recibe una inyección de ese medicamento un viernes. El lunes ya se había levantado de la cama, caminaba a la mar de animado, riendo y bromeando con las enfermeras. Parecía otra persona. El médico escribió en el informe médico que los tumores se habían disuelto como bolas de nieve en una estufa encendida. A los 3 días los tumores se habían reducido a la mitad y al cabo de otros 10 le dieron el alta. El paciente se había curado, pareció el milagro. 2 meses más tarde, los medios de comunicación anunciaron que los 10 ensayos clínicos revelaban que el Crebiocen era un engaño. En cuanto el paciente leyó las noticias, empeoró en el acto, al creer que el medicamento no servía para nada y los tumores le volvieron a aparecer al poco tiempo. El médico sospechó que la primera respuesta positiva del paciente se debía al efecto placebo y sabiendo que su paciente tenía una enfermedad terminal, se dijo que poco tenía que perder y el paciente mucho que ganar. Si ponía a prueba una teoría, de nuevo una idea que le vino a este médico, probablemente vocacional, que intentaba hacer lo mejor por su paciente. ¿Y qué hizo este médico? Le dijo al paciente que no se creía la noticia del periódico, que habían recaído, ¿por qué? El Crebiocen que le habían administrado formaba parte de un lote de mala calidad. Además, le contó que estaba a punto de llegar al hospital una versión del medicamento el doble de potente de una calidad excelente y que se le inyectaría en cuanto lo recibiera. Entonces, el médico lo que hace es le inyecta agua destilada al paciente. Al paciente le vuelven a desaparecer los tumores como por arte de magia. Regresa a su casa y durante los 2 siguientes meses se estuvo sintiendo a la mar de bien, ya no tenía ningún tumor. Pero de pronto la Asociación Médica Americana anunció que el Crebiocen no servía para nada. La comunidad médica había sido víctima de un engaño. El medicamento milagroso había resultado ser un timo, no era más que aceite mineral que contenía un simple aminoácido. De hecho, a los fabricantes se les había condenado por fraude. Al oír la noticia, el paciente subió una segunda recaída por última vez. Había dejado de creer en la posibilidad de curarse, volvió al hospital desesperanzado y a los 2 días falleció. Es que Caso verídico. por eso es tan importante esto que estás haciendo hoy, Íñigo, porque no podemos poner el poder fuera y tenemos que entender que el poder lo tenemos dentro. Este pobre hombre le dio todo el poder a algo externo y no se había enterado que el poder lo tenía él.
Claro, porque esto lo que vamos a intentar luego es extrapolarlo a nuestro día a día de hoy, porque esto está ocurriendo continuamente y es muy difícil identificarlo, primero porque nadie lo tiene en cuenta, nadie lo estudia, nadie toma conciencia de esto, ¿no? ¿No? Y lo peor de todo, que si tú de repente empiezas a tenerlo en cuenta, te toman como loco, que esto es una Efectivamente, tontería. O sea, efectivamente. cualquier persona que de repente empieza a creer en sí misma, a saber que tiene ese poder, empieza a visualizar, empieza a manifestar, empieza a darse cuenta que sus creencias son muy importantes, anda tú, deja la tontería, ¿no? Es que, Pues tengo más carnaza. Me quedan tres y pues anda, vamos allá vamos porque allá esto es rápidamente. importantísimo. Venga, este es de 1996. Era un traumatólogo, un cirujano ortopedista que trabajaba en Houston. Entonces, estaban haciendo un estudio de cirugía artroscópica. Entonces, digamos que en el estudio cogieron a 10 pacientes, a dos de los 10 pacientes les practicaron un desbridamiento, es decir, eran pacientes con dolores de rodilla. Ujú. Les hacen una artroscopia, a dos les hacen un desbridamiento de todos los restos, los trozos colgando de menisco, todos los restos que están por ahí bailando. Una cirugía muy común en aquella época. Otros tres lo que les hacen es directamente les hacen un lavado. Se hacen las incisiones, meten el artroscopio y luego lo que hacen es un lavado. Lavas y recoges. Haces como un lavado articular. Un procedimiento en el cual se inyecta agua a presión en la articulación para limpiar y eliminar material deteriorado. Y a los 5 restantes se les somete una cirugía falsa. Cirugía falsa consiste en hacer las 2 incisiones, no hacer nada y suturarlas. Y suturar la incisión directamente. Bien. Entonces, los 10 participantes siguen el mismo protocolo al principio. Los llevan en silla de ruedas hasta la sala de operaciones. A continuación les aplican la anestesia general. Y no es hasta ahí cuando el médico sabe qué tiene que hacer con el paciente. Es decir, el médico no sabe si le va a operar, le va a hacer el desbridamiento, si le va a hacer el lavado o si solamente le va a hacer las incisiones y las va a suturar. Ahí es donde recibe la información y a este le toca esto. Bien. Encontraba un sobresellado el cirujano en el quirófano y ahí lo abría y sabía lo que tenía que hacer con el paciente. Bien. Después de la cirugía, los 10 pacientes del estudio afirmaron gozar de mayor movilidad y sufrir menos dolor. En realidad, los que fueron objeto de la cirugía falsa se sintieron igual de bien que los del desbridamiento o que los del lavado quirúrgico. No hubo ninguna diferencia en los resultados ni siquiera 6 meses más tarde. Y al cabo de 6 años, cuando entrevistaron a 2 de los participantes que habían recibido la cirugía placebo, afirmaron que seguían andando con normalidad sin sentir dolor y que su movilidad había aumentado en gran medida. Dijeron que ahora podían realizar todas las actividades cotidianas que no podían hacer, que hace 6 años no podían hacer, cuando todavía no se les había operado. Todos opinaban que habían recuperado la calidad de vida que tenían antes de la falsa operación. Fascinado por los resultados, el doctor Mosley publicó otro estudio en 2002 sobre 180 pacientes a los que se les hizo un seguimiento de 2 años de duración después de haberles practicado la intervención quirúrgica. Los 3 grupos del estudio mejoraron, ya que tras la cirugía los pacientes empezaron a caminar sin que les doliera la rodilla o sin cojear, pero ninguno de los participantes de los 2 grupos había mejorado más que cualquiera de los pacientes sometidos a la cirugía placebo, incluso al de 2 años. Es decir, coge 180 pacientes, vuelve a hacer la misma operación, a uno les hace desbridamiento, lavado y cirugía placebo. Pues el grupo de cirugía placebo era el que más había mejorado y mejor mantenía la sintomatología 2 años después. Claro, porque no le habían hecho nada, no le habían estropeado nada con la operación. Unido a esto, hay otro estudio muy, muy interesante de finales de la década de los 50. Entonces, las anginas de pecho todavía no se había desarrollado la técnica del bypass y lo que hacían era, basados en la evidencia clínica que tenían, hacían unos estrangulamientos en la arteria mamaria para, ellos creían que lo que se hacía era favorecer que se crearan nuevas vías
vasculares que llegaban a alimentar a las coronarias, de la cual poder beneficiarse la insuficiencia coronaria, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacen esto? Esto se hizo en Kansas. Bueno, eran dos equipos de investigadores, uno de Kansas y otro de Seattle. Siguieron el mismo procedimiento. Dividen a los pacientes del estudio en dos grupos. A los miembros de uno se les practicó la ligadura de las arterias mamarias y a los del otro una cirugía falsa. Los cirujanos les hicieron a todos las mismas pequeñas incisiones en el pecho, exponiendo las arterias. La única diferencia era que a los pacientes de la cirugía falsa se les cosía el corte y ya está, no se les hacía nada. Los resultados de ambos estudios fueron asombrosamente parecidos. El 67% de los pacientes operados sintieron menos dolor y necesitaron menos medicación. Y el 83% de los que habían sido objeto de una intervención falsa obtuvieron también el mismo nivel de mejoría. La cirugía placebo había dado mejores resultados que la cirugía real. Esto está ahí. Y para acabar, aunque hay algunas más, pero para acabar, hay uno en el que él lo titula, Joe Dispenza titula La actitud lo es todo. Y entonces, el sistema no puede ocultar todo lo que hay mucha gente que se le ocurre hacer, aunque el dinero, sobre todo, lo controla la farmaindustria, pero siempre hay gente que se le ocurre hacer ciertos estudios. Y aunque ahora ya es mucho más difícil que en las décadas anteriores, fíjate lo que se ha llegado en su día a decir en ciertos círculos de los que se supone científicamente demostrados o que tienen un cierto peso o un bagaje a la hora de que los médicos recibamos información de calidad. En la actualidad, muchos estudios demuestran que nuestra actitud nos afecta a la salud, incluyendo la esperanza de vida. Por ejemplo, la Clínica Mayo publicó en el 2002 un estudio de un seguimiento realizado a 447 sujetos a lo largo de más de 30 años, revelando que las personas optimistas estaban más sanas física y mentalmente. Optimista significa literalmente mejor, lo cual sugiere que aquellas personas del estudio se fijaban en el mejor aspecto del futuro. Es decir, tenían menos problemas con las actividades diarias como resultado de su buena salud física o de su estado emocional. Experimentaban menos dolor, tenían más energía, gozaban más de las actividades sociales y se sentían más contentas, tranquilas y serenas la mayor parte del tiempo. Este estudio llegó justo después de otro en el que la Clínica Mayo había hecho un seguimiento a más de 800 personas a lo largo de 30 años y había revelado que los sujetos optimistas vivían más años que los pesimistas. Los investigadores de la Universidad de Yale también hicieron un seguimiento a 660 personas de 50 años y de más edad durante 23 años y descubrieron que las que tenían una actitud positiva sobre el envejecimiento vivían 7 años más que las que lo afrontaban con una actitud negativa. La actitud influía más en la longevidad que la tensión arterial, los niveles analíticos, el tabaquismo, el sobrepeso o la cantidad de ejercicio físico. Y luego ya otros estudios han analizado la relación entre la salud del corazón y la actitud. Aproximadamente a la misma época, un estudio de la Universidad de Duke sobre 866 pacientes con problemas cardiovasculares desveló que los que más sentían a diario emociones positivas tenían un 20% más de probabilidades de seguir vivos al cabo de 11 años que los que habían experimentado más emociones negativas. Y más asombrosos todavía fueron los resultados de un estudio sobre 255 estudiantes de la Facultad de Medicina de Georgia a los que se les realizó un seguimiento durante 25 años. Los más hostiles tenían 5 veces más probabilidades de sufrir enfermedades coronarias. Y un estudio de la Universidad Johns Hopkins, presentado en las sesiones científicas del 2001 de la Asociación Americana del Corazón, incluso reveló que una actitud positiva constituye la mejor protección conocida contra las enfermedades cardíacas en los adultos con riesgo por antecedentes familiares. Este estudio sugiere que adoptar la actitud adecuada funciona igual de bien o mejor incluso que seguir una dieta saludable, hacer la cantidad adecuada de ejercicio y mantener el peso ideal. Y ya con esto le dejamos tranquilo a Leo y yo, que al final ya nos ha llevado un ratito. Ya. Bien. No, aquí la pregunta sería, pues para los incrédulos o lo que de repente dirían algunos es, bueno, es que
un milagro, los milagros existen, ¿no? Ellos han tenido suerte, ellos, pues, bueno, yo en cambio no tengo tanta suerte. Lo interesante sería, vamos a ver, lo que tenemos encima de la mesa, porque de estos casos todos los días se están dando en el mundo, aunque no estén recogidos por los medios de comunicación, porque no interesa. Bien, si tenemos la capacidad como seres humanos de hacer esto, lo primero que tenemos que entender es, tenemos la capacidad de enfermar y de sanar. Lo que es más interesante es empezar a darnos cuenta que la capacidad de enfermar también es nuestra. Aunque no tengamos ni pajolera idea de cómo hemos usado nuestro poder para generarnos una enfermedad o qué hemos aceptado para que nos pueda afectar algo que, aunque no sea directamente nuestro, nos puede afectar. Claro, para entender esto, tenemos que abrirnos a una cosmovisión totalmente distinta a la que nos han enseñado desde pequeños. Porque una cosa es que tú lo hagas de una manera inconsciente, pero con la suficiente potencia para que transmutes energéticamente todo lo necesario para que vuelvas a un estado de armonía, un estado de salud optimista y vital, que es nuestro estado natural. Y debería ser nuestro estado natural desde que nacemos hasta que transitamos. Ese sería el objetivo a medio y largo plazo que ahora mismo el ser humano encarnado en la Tierra tiene. Quitarse todo lo que está interfiriendo con el acceso al conocimiento real de lo que el ser humano es de verdad. Entonces, la primera parte es, tenemos evidencia clínica de que todo esto no lo puede explicar la ciencia oficial, que nos está diciendo que es la única que existe y es la única que tiene evidencia científica y tararí, 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 tararí. Eso es lo primero. Si seguimos haciendo caso a eso y estas informaciones nos siguen resbalando, lo que tendríamos que empezar a pensar es ¿por qué me sigue resbalando y sigo yendo o sigo haciendo caso a informaciones mucho más pesimistas, mucho más de baja frecuencia vibracional, que además no me están diciendo con esto me voy a curar? Me están diciendo, este es el tratamiento que tienes que tomar. Y ningún médico te puede asegurar que te vayas a sanar con lo que te propone. Ni en un paradigma viejo ni en el nuevo tampoco. Que eso también mucha gente tiene que empezar a darse cuenta. Lo que estás haciendo es, mira por qué sigues yendo allí, respetando tu decisión. Mira hasta dónde el miedo te está condicionando. Tú vas al oncólogo porque tienes miedo a morir. Punto. Y estás tan condicionado y durante toda tu vida te han metido la muerte debajo de la alfombra para que no reflexiones sobre ella, para que no hables de ella, para que no intentes entender qué es la muerte realmente. Que has ocultado todo el potencial que tienes y lo están usando, manipulándote mentalmente para hacer con él lo que quieren. Entonces, lo primero es entender que el poder lo tenemos nosotros, porque como en el caso del hombre del linfoma, que ahora aparece, ahora no aparece, es el caso más claro que yo he conocido en los 30 años que llevo como médico, porque algunas remisiones espontáneas sí he visto, pero esto de que de repente aparece y de repente desaparece, en base a las informaciones que el paciente está escuchando y que están calando en su inconsciente mental. Entonces, si queremos entender cómo funciona el placebo y el nocebo, ahí ese es el caso idóneo para entenderlo. Ahora bien, tenemos que coger eso y decir, venga, vamos a intentar analizar eso para ver, y esto de una manera consciente en cualquier situación de mi vida, cómo lo podría poner en marcha, porque eso es lo que realmente nos interesa. Pero primero tenemos que abrirnos mentalmente, es decir, están estas experiencias, si hay gente que las ha tenido, están al alcance de la mano de cualquiera de nosotros. Ahora vamos a abrirnos. Entonces, tú me cortas cuando quieras, Claudia. Tranquilo. Voy por partes, ¿vale? Porque vamos concatenando. Lo primero es entender, vale, mi estructura no es la que me han contado.
yo no soy un cuerpo físico solamente biológico y bioquímico. Tengo un cuerpo energético porque todo mi campo, mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental están rodeando y penetrando el biológico. Y aunque no lo pueda ver, sé que están. Por lo tanto, la gestión de mis ideas, de mis sistemas de creencias, de mis pensamientos y de mis emociones se está dando en un lugar que sí está afectando lo biológico y lo bioquímico, pero no está generándose en lo biológico y en lo bioquímico. Bien, ese es el primer paso. Eso luego hay que completarlo, con que tú eres un alma encarnada. Y lo recuerdes o no, tienes unos cuerpos sutiles, tienes un alma que está pilotando el coche o intentando pilotarlo, pero el que tú puedes reconocerte con eso está bastante interferido energéticamente. Pero aún así, cuando tú desencadenas el poder que eres, aunque no sepas cómo lo has hecho, te puede funcionar para bien y decir, joder, pero claro, ¿qué es lo que pasa normalmente? Que siempre validamos aquello en lo que nos hemos apoyado. Y este es el siguiente paso. Perdona, Íñigo, una Dime. cosa. ¿Dónde está exactamente el poder? Yo quiero que nos aclares eso. ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos ese poder? ¿Dónde está? ¿En la creencia? ¿En la decisión? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo te diría que no es que tengamos poder, que nosotros somos el poder. Porque cuando tú has llegado de una manera práctica, con evidencia clínica, a entender que eres un alma encarnada, de una manera práctica y con evidencia clínica has podido comprobar que tu alma es una expresión individualizada de la fuente, por lo tanto el poder ya lo tienes. Lo que pasa que al no identificarte con tu alma y identificarte con tu cuerpo mental, es decir, con tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo físico solo, y rechazar el poder innato que tienes, ¿qué estás haciendo? No desaparece el poder. Lo que pasa que ese poder lo estás usando de una manera alterada. Mejor dicho, aceptas poderes distintos al que tú eres. Es una manera indirecta de usar mi poder. Si yo acepto la ley de la enfermedad tiene poder sobre mí y puede aparecer en cualquier momento de mi existencia. Si acepto la ley del contagio y de la infección, eso va a aparecer en cualquier momento de mi existencia, en mí, en mi pareja o en el vecino del quinto, porque están todos en mi burbuja de realidad. Si yo doy poder a la escasez y me preocupa la escasez y le tengo miedo, que son las pistas que nos hablan de las entregas de poder, eso puede aparecer en cualquier momento. Si yo de alguna manera cuando hago algo, digo algo, tomo algo o voy donde alguien, tengo la tranquilidad o una sensación que no puedo explicar, que me dice que creo que me va a ir muy bien cuando haga esto, te va de puta madre. Ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que cuando algo nos funciona es porque hemos decidido que nos va a funcionar. También estamos usando nuestro poder. Entonces, al final, llegas a la conclusión, por lo menos yo he llegado a esta conclusión, de que todo pivota alrededor de qué haces con el poder que eres. Si he decidido no reconocerme como un alma encarnada, si he decidido decir yo no creo en Dios, en nada, no sé qué, porque claro, con una manipulación mental y te identificas con una estructura mental llena de programas mentales que la mayoría no son ni tuyos, esos programas son los que van a estar manifestándose en tu realidad física, en tu realidad exterior. Pero si yo intento de alguna manera puentear o permear la mente para tener experiencias que me hablan del reconocimiento del poder que yo soy y que me permiten hacer o psicomagia a pequeña escala o meditaciones en las cuales noto cosas, o los que trabajamos a un nivel de sanación a nivel energético, es decir, nos podemos activar el potencial de autocuración. Claro que sí, porque todos lo tenemos. Y lo que tú haces como médico, como terapeuta, es ayudar al paciente a activar ese potencial. ¿Pero qué ha hecho el sistema en los últimos 100 años? En los últimos 100 años te ha desempoderado y te ha dicho, tú no tienes ningún poder. Cuando estás enfermo vas al médico. El médico te va a decir qué es lo que tienes. Y eso se llama diagnóstico. Y ese diagnóstico, desde la judicialización en los años 80, para asustarle al médico, se ha conseguido
que vaya unido a los protocolos, de tal manera que en algunos países, incluso, por ejemplo, en el Reino Unido, en la sanidad anglosajona, cuando tú no te ciñes al protocolo del diagnóstico, te pueden hasta acusar por mala praxis. Pero claro, ¿el diagnóstico qué es? El diagnóstico es describir los síntomas que tienes, describir unas alteraciones que pueden aparecer en unos baremos analíticos o algo que tú puedes ver en una prueba de imagen. ¿Pero qué estoy viendo? Estoy viendo las consecuencias, no las causas de tu problema. Cuando tú avanzas en esto, el siguiente paso es entender. Bien, la medicina oficial sabe mucho de la estructura biológica y bioquímica. Vale, en una urgencia me vale. Me pegan una puñalada, me quemo, me atropellan, me caigo por las escaleras y me rompo los brazos y las piernas, que me lleven al hospital. Bien, tengo una peritonitis, entro con una peritonitis, bueno, pues si en el primer momento ya mi cuerpo, bien por un trauma externo, bien porque cae en barrena, porque todo mi cuerpo energético está hecho unos zorros, entro con algo en lo cual mi cuerpo biológico se está sosteniendo con la punta de los dedos, hay que estabilizarlo. Eso no cambia y ahí es donde mejor puede funcionar lo que todavía te enseñan las carreras de medicina. Pero cuando no estás en una urgencia real biológica y bioquímica del cuerpo físico, tienes que ver mucho más. Y cuando tú das el siguiente paso, ¿a qué vas accediendo? Pues vas accediendo a gente que vuelve a poner encima de la mesa cosas que siempre han estado, pero que, sobre todo en los últimos 100 años, te han dicho que son chorradas, maguferías, tonterías, que esos son, pues eso, bobadas. Sin Claro, embargo, pero es que eso precisamente es lo que tiene más poder. O sea, quiero decir, en nosotros. Esa parte sutil es la que es más fuerte, la que tiene más potencia, la que tiene más consecuencias, tanto buenas como malas, como lo has visto tú, como lo has explicado tú desde la clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, bueno, a través de la autoobservación, ¿no? A través de la autoobservación, porque creo yo que el cuerpo es lo único, el vehículo entre el alma y esta realidad. Es lo que nos puede decir qué es lo que está pasando. Es el que nos da la información. Entonces, es el amigo que nos está diciendo, oye, por aquí, o esto lo tienes que arreglar, o fíjate en esto, ¿no? No es el enemigo, como nos quieren hacer creer. el cuerpo físico, si no es algo traumático, cuando habla a través de un síntoma o de una enfermedad, lo que siempre te dice es, pasa algo y yo no lo he empezado. Pero pasa algo. Y como nosotros estamos muy desentrenados a captar las informaciones a nivel sutil, muchas veces solamente las pillamos cuando ya se densifican. El problema es que cuando se te ha densificado y te aparece la enfermedad o te aparece el síntoma, claro, lo vas a identificar con un diagnóstico de una enfermedad. Entonces ya le vas a dar poder al diagnóstico. Eso significa generar un egregor mental, una construcción mental en tu cuerpo mental en el cual esto me está generando el problema que tengo y yo no puedo hacer nada, solamente puedo estar esperando a que el médico me diga qué avances científicos hay para esta enfermedad. Bueno, pues si os dais cuenta, los últimos 50 años no hacen más que proliferar los diagnósticos de enfermedades cada vez más raras y la población de la gente que tiene enfermedades crónicas y que está enferma, no ha habido nunca tanta gente enferma. Hasta Claro, es tal que punto. se supone que la medicina cada vez funciona mejor, cada vez tenemos más pruebas diagnósticas, cada vez estamos más adelantados, pero cada vez hay más enfermos. Sí. Yo cuando estudié la carrera de medicina, cuando estaba en el hospital de Basurto, la estadística que ahí te comentaba el médico internista era la posibilidad de tener un cáncer, estadísticamente, uno de cada 5 personas. Ahora, en estos momentos, es 1 de cada 2 hombres, 1 de cada 3 mujeres. O sea, hemos empeorado. En 30 años que yo acabé la carrera de medicina,
estamos ahora con una mayor incidencia de patología oncológica. Estamos viendo en Estados Unidos que el 25% de la población infantil está medicada con un diagnóstico de una enfermedad crónica. Estamos viendo, curiosamente, por lo menos antes de esto que hemos pasado estos últimos 4 años, ya antes, en Estados Unidos, la tercera causa de muerte, la primera se atribuyen a las enfermedades cardiovasculares, la segunda se le atribuye a las enfermedades oncológicas. Ya la tercera causa de muerte, ¿sabes cuál era en Estados Unidos? Estoy hablando de hace 5 años, que ahora seguirá siendo, si no nada más. Las muertes iatrogénicas producidas por efectos secundarios de los tratamientos médicos, pruebas invasivas, todo lo que te puede salir mal y todos los efectos secundarios de los tratamientos que se dan. La tercera causa de muerte por delante de los accidentes de tráfico. Ya, y si estamos uniendo toda esta parte que tú estás hablando con la parte de las creencias, con la parte de la frecuencia, con la parte energética, con la parte de la actitud, ¿dónde está el error? Pues el error está en que seguimos sintiéndonos y viéndonos como lo que no somos. Por eso el siguiente paso, hemos llegado hasta aquí, el siguiente paso es, vale, me voy abriendo mentalmente. La abertura mental y el entendimiento de estas cosas que están ocurriendo es una ayuda y te marca una dirección, pero no te resuelve toda la programación que en tu inconsciente sigue jugando a la contra de todo lo que estamos hablando. Hay que entender que cualquiera que vea esta charla, lo primero que tiene que darse cuenta es que en su inconsciente tiene un montón de programas que van a la contra. Tú no puedes, estos son chorradas, no te va a salir, a ti no te puede salir, esto es imposible, esto son tonterías. Todo eso lo tenemos ahí, y está en el inconsciente 24 horas, 7 días a la semana. Para poder deshacer esas programaciones, necesitamos experienciar cosas que nos ayuden a validar las ideas nuevas que empezamos a tener de recordar lo que somos. Ahí, normalmente, yo lo que he visto en la mayoría de la gente que acaba llegando a mi consulta es lo siguiente. No digo que sea el único camino, pero es un camino habitual. Primero te abres. ¿Quién empieza a venir a ti? Gente que trabaja a un nivel más holístico, que tiene en cuenta la energía, el cuerpo energético, el mental, lo espiritual, una visión holística del ser humano, como siempre hubo hasta el siglo XIX. Entonces, vas donde alguien que hace una técnica holística que además me ayuda a sacar una información a plano consciente que me dicen que tiene que ver con esto que me está pasando y veo un resultado. Por ejemplo, pues a alguien le atrae ir donde alguien que hace biodescodificación, o a alguien le atrae la terapia regresiva, o a alguien le atrae la nueva medicina germánica, o a alguien le atrae cualquier visión holística que además de un tratamiento te está dando una información que tú ya la validas con lo que está ocurriendo. Entonces, cuando tú dices, coño, es verdad que esta experiencia que tenía traumática de niño, esta experiencia de una vida anterior, una constelación familiar o cualquier otra terapia que te ayude a ver, hay patrones, hay energías en el clan donde yo estoy encarnado que me están llegando y aunque no sean mías me influencian y las puedo trabajar individualmente. Yo, impedir que me... Claro, cuando tú accedes a esas informaciones, notas algún tipo de catarsis o de experienciación propia. Y al de un tiempo ves que ha habido un cambio real, tanto físico como psicológico, como ves que han desaparecido ciertos miedos, ciertas angustias, ese es el primer paso de empezar a ir validando eso con esa visión holística. Es decir, yo necesito agarrarme y experienciar cosas que me hablen de esta idea nueva que me está llevando a decir, si soy un alma encarnada, quiero experienciar el poder que soy. Por lo tanto, para empezar a quitarme todo lo que me sobra, que me está impidiendo que se manifieste de una manera natural lo que soy, tengo que empezar muchas veces con este tipo de cosas. Entonces, alguna biodescodificación por aquí o trabajo con, no sé, agujas, imanes, también cuando el que habla, que te pone las agujas y más, te habla también a un nivel más holístico. Es decir, todo te va a hablar, empiezas a romper esa visión reduccionista
que se quiere imponer y que se ha querido imponer en los médicos, también en los veterinarios y en todos los biólogos, de que aquí lo único que hay es la materia y punto, y no hay nada más. Entonces, Sí, los que estamos... Dime. perdona, pero Íñigo, eso estoy completamente de acuerdo, pero eh, tiene que ir acompañado de un trabajo personal. Claro. Porque si tú vienes a este nuevo paradigma del que tú estás hablando, a esperar que el de los imanes, o el del Reiki, o el de la descodificación, o cualquiera que tú vayas a ver te va a solucionar el problema, no estás haciendo nada. Ese es el siguiente paso. Ese suele ser el siguiente paso. Cuando tú ves que lo que es tu estado de salud depende de muchas más cosas de las que te puede decir un médico alópata que no ha ido más allá de lo que le han dado la carrera de medicina, empiezas a tener experiencias y esas las vas validando. Al principio, efectivamente, están, como tú dices, he cambiado unos tratamientos alopáticos por unos tratamientos holísticos, oye, y me están funcionando. Todavía sigo entregando el poder fuera, pero estás viendo que te está funcionando, aunque no te des cuenta que lo que te está funcionando estés poniendo tu poder, sea tu poder que lo estás poniendo y te estás apoyando en algo para activar tu propio poder o para plasmar tu propio poder en tu bruja realidad. Pero es necesario pasos intermedios que cada uno, depende el nivel de conciencia y lo vieja que sea su alma, se activa más rápido o menos rápido. Entonces, una vez que ya empiezas ahí, el siguiente paso fundamental y trascendental ahora mismo es el que acabas de describir. Tengo que ir tomando conciencia clara de que cada vez que me funciona algo, yo tengo que ver en que me funcione. No, y es que, No, perdona, si aceptas tu poder, lo tienes que aceptar para todo, ¿no? No para lo que te conviene y lo que no. Quiero decir, si aceptas tu poder, la responsabilidad de lo que pasa es tuya, porque tú eres el que efectivamente, tiene el poder. Si tú le das la responsabilidad a otra persona, has perdido el poder, porque ya dependes de lo que esa persona haga o diga o piense o actúe y depende de eso cambia tu realidad. Pero es que, claro, aceptar el poder, ¿no? efectivamente. Y eso, claro, ya estamos hablando de experiencias que no se pueden explicar bien intelectualmente, hay que vivirlas. Cuando tú estás en una situación que la vida te aprieta y es ahí donde tienes la posibilidad de mantenerte en calma o de poder mantenerte ahí para donde quieres ir y ves como todas las creencias que tienes en tu inconsciente te empujan hacia el otro lado, pero tú te mantienes, ahí el crecimiento es tremendo. Pero claro, hay que pasar por ahí. O sea, el empoderamiento y el tener experiencias que te ayudan a entender y a experienciar el poder que eres, necesitan obligatoriamente de experiencias que te ayudan a deshacerte de lo que no eres, pero lo que le sigues dando un poder. Y en la vida hay muchas facetas, como tú dices, es verdad. ¿Y qué suele ocurrir también? Que para algunas facetas de tu vida empiezas a empoderarte mucho y te pueden quedar otras en las que menos. Y no pasa nada porque es así. Es así. Incluso dentro de una faceta como la salud, para ciertos tipos de síntomas ya vas como una moto y para algún otro síntoma o otro tipo de esto todavía estás ahí como que, ay, pero esto, no, pero eso es lo mismo. Lo que pasa es que una escala mayor, pero el trasfondo es el mismo. Eso cuesta mucho. O sea, no estamos diciendo que esto sea fácil. Entonces, ¿qué necesitas? Ponerte a ello. Es decir, no podemos quedarnos vendidos a lo que nos digan desde fuera. Ni los alópatas ni los holísticos. Si yo realmente quiero coger las riendas de mi vida, tengo que decidir en cada momento qué hacer, dónde quién ir o en qué apoyarme. Y si además empiezo a darme cuenta que cuando algo me funciona es porque yo estoy poniendo algo de mi parte, aunque no lo entienda bien, me voy acercando poco a poco a los casos que hemos hablado al principio. La diferencia está que te vas acercando de una manera consciente, sabes lo que está pasando. Claro, porque los casos que tú has expuesto son inconscientes. Pero Pero funciona. claro, si tú tienes la conciencia, pero claro, para poder tener la conciencia,
tiene que haber una autoobservación constante. Claro, Porque si tú no te das cuenta de cuál es el pensamiento que te está martillando, de cuál es la actitud que estás teniendo, de cuál es la respuesta que estás teniendo ante cada situación, no tienes una información de por dónde tienes que ir. claro. Y aquí es donde damos un paso más. Entonces, vamos entendiendo que hay perturbaciones energéticas que acaban llegando al cuerpo físico, si lo fuéramos desmembrando así, que provienen. ¿Esas informaciones de dónde vienen? Pues puede venir de cualquier momento, de cualquier experiencia que no está integrada en esta encarnación, desde que estabas en el vientre de tu madre hasta este mismo momento. Cosas que te hayan podido ocurrir en el vientre de tu madre, en el parto, en el colegio, eras pequeño, de adolescente, de adulto. Cosas que tú no tienes claro bien, pero no sabes bien cómo está recogido en el inconsciente. Eso mismo puedes traerlo de vidas anteriores. Porque aquí, claro, ya nos metemos claro, es inevitable no afrontar el concepto de la muerte. Que ahora, si quieres, al final nos metemos un poco en lo que es el concepto. Porque este es quizás el miedo primordial que condiciona más a la gente para que sigan manteniendo todas esas programaciones inconscientes que van a la contra de lo que estamos hablando. Porque si no eres valiente, no tienes coraje, no tienes voluntad firme, no vas a poder llevarte por delante todas estas programaciones. Necesita de una templanza y de esto, no solamente que también el trasfondo amoroso y compasivo. Es decir, necesitas mantenerte, necesitas sacar también muchas veces al guerrero para mantenerte firme en aquellas situaciones en las que no puedes permitir que te arrollen, ¿no? Entonces, vamos avanzando y nos vamos dando cuenta que todas estas informaciones están ahí y que incluso cuando interaccionas directamente con ellas, salen a plano consciente, ves los cambios que luego hay. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es buscar el punto de unión entre todo lo que funciona y entre todo lo que te funciona a ti. Primero, demasiadas dietas distintas y a todo el mundo le va bien, a mí me va bien esta, a mí me va bien la otra, me va bien la otra, me va bien la otra, a uno la macrobiótica, a otra, como decíamos otro día, ¿no? La macrobiótica, a otra la vegana, a otra la paleolítica, a otra el ayuno y a otra no sé qué. Vale, ¿cuál es el punto de unión entre todas? Todos han puesto su poder en ella. O están usando la dieta como punto de apoyo para manifestar el poder que son. Y cuando manifiestas el poder que eres, hay armonía. ¿Desde dónde, no? Volvemos, Esto es. ¿desde dónde? Bien, entonces dices, claro, ya empiezas a ver. Vale, entonces si yo lo aplico a mi vida, todo funciona así. Entonces, por sentido común, si ya tenemos una vía abierta de algo que nos está funcionando bien, coño, lo usamos, pero ya nos empezamos a dar cuenta cómo funciona. Si yo cada vez que tengo dolor de cabeza hago el pino 2 minutos y se me quita el dolor de cabeza, no voy a dejar de hacer el pino. Otra cosa es que en breve tiempo, en vez de ir a hacer el pino, se me ocurra quedarme 5 minutos de meditación, no tiene una sensación de relajación o de paz y qué gustito. Y cuando vas a hacer el pino, ya se te ha quitado el dolor de cabeza y pues ya no tengo que hacer el pino. Ya basta con que haga esto. Esto es la evolución natural. Vamos usando lo que nos funciona. Descubrimos aquello que nos va bien. Pero hay que entender, yo tengo que descubrir lo que me va bien a mí en cada momento del camino. Porque ahí estoy poniendo mi poder. Perfecto, me funciona, sigo adelante. ¿Me llama la atención otra cosa? Igual evoluciono hacia allí. Pues evoluciono y cambio una cosa por otra. Ahí es donde hay que estar abierto mentalmente. ¿Cuál es el siguiente paso? Te das cuenta que las experiencias de esta vida, de vidas anteriores, la información transgeneracional, los trabajos de magia negra, parásitos, todos los juramentos que has hecho, todos los pactos que has podido hacer en tu existencia cargados de una energía, todo eso se sostiene y te lastra porque tú lo estás permitiendo aunque no te des cuenta. Entonces llegas a un momento en el cual dices, coño, esto sí que es gestionar tu propio poder. Entonces no hay nada ni nadie que pueda, que tenga poder sobre ti. Realmente tú estás usando tu poder de una manera o de otra, manipulado mentalmente muchas veces para que lo uses de una y sin que te des cuenta, porque si tienes un programa que te dice que esto es posible y yo sin darme cuenta le he dado poder, ya estoy generando una realidad. Y la realidad va a ser bien real.
pero la causa está en el cuerpo mental, no en el alma. Entonces, cuando ya te vas acercando, el siguiente paso es entender que ese poder siempre lo estás poniendo en marcha, como placebo o como nocebo. Y claro, esto necesita de un continuo experienciar. Desde hacer cositas de psicomagia, voy a desbloquear el ordenador que se me ha bloqueado, a encontrar sitio de aparcamiento a la primera, cuando vaya al centro de la ciudad, a entrar en meditación y esperar que me vengan esas sensaciones que ya reconozco, que cuando me vienen cualquier síntoma físico que me aparece, sé que se me va a diluir en pocos minutos. Y empiezas a darte cuenta que ya muchas veces no tienes ni que llegar a la información que hay detrás. A veces podrá ser necesario que la saques, porque te va a ayudar a entender dónde una parte de ti quedó atrapado. Porque muchas veces esas informaciones se encuentran en esas informaciones cuando tú trabajas a un nivel energético. Encuentras hasta desdoblamientos de tu cuerpo energético allí. Cuando eras pequeño, cuando estabas de tu madre, de una vida anterior o de cualquier cosa, un pacto que hiciste con la oscuridad, pero ese pacto te lo hiciste contigo mismo, con una parte oscura de ti, tu sombra. La oscuridad solamente te dijo, vente, ni siquiera la oscuridad puede manipularte. Eres tú el que usa tu poder sin darte cuenta para pactar algo y aceptas unas consecuencias porque crees que tienes que recibir esas consecuencias por lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. Eso está también muy bien trabajado desde hace siglos con la culpa y con las religiones que hablan mucho de por mi culpa, por mi culpa. Que todo esto es lo que estamos redescubriendo y se está poniendo encima de la mesa. Y estoy hablando de gente que lleva muchos años experienciando esto. Yo llevo a mi manera, pero la gente que tiene más facilidad de sacar esa información a plano consciente, esta gente nos está hablando, todos nos están hablando de estas cosas. Yo, por mi experiencia, las conclusiones a las que llego yo es que al final es una continua gestión de nuestro propio poder. Que no es que lo tengamos, es que somos. Porque estamos en un universo creado, en una creación. Y esa creación es una creación del único poder que hay. Por lo tanto, el poder es algo que existe y que se manifiesta de infinitas maneras, con unas mismas cualidades. Si yo no estoy reconociendo el poder que soy, se van a manifestar otros poderes distintos. Es decir, no reconozco lo que soy, reconozco esto. Y como tengo un poder, como soy poder, digo, no reconozco la armonía de la energía de la fuente, reconozco la ley de la enfermedad. Aunque sea una ley mental. Sí, y además creo que también sería importante, Íñigo, que hablaras de lo que es la parte de la energía y de la frecuencia, porque cada emoción tiene una frecuencia y cada frecuencia y cada energía cambia la química del cuerpo, produce unas endorfinas, cambia la parte hormonal. Entonces ya no estamos hablando de algo esotérico que no, es algo que cambia la parte física. Y el ser conscientes de las frecuencias que estamos emitiendo, eso también es súper importante porque emitimos y es como una radio, emites en esa frecuencia y eso es lo que vas a ver, eso es lo que vas a encontrar y ahí es donde está el poder de nuestro, de manifestación, de creencia, de actitud, y de conocimiento, porque todo esto, como tú decías, nunca nadie nos ha hablado, no sabemos que existe. Si al final, cuando tú esto lo vas aplicando en todos los campos, lo vas viendo en todas las facetas. Entonces, por ejemplo, el que está interesado en decir, oye, pues yo quiero ver más cómo el biológico es plástico con respecto a lo que pensamos o sentimos. Pues hay, por ejemplo, yo le recomiendo que lea mucho de epigenética. Que lea Joe Dispenza, al doctor Bruce Lipton, incluso a Greg Braden, y ahí se habla muy bien de esto. Es decir, hay estudios de neurociencia que ya demuestran cómo tu cuerpo biológico cambia dependiendo cómo piensas de una manera reiterada, cómo sientes y cómo ves la vida. Entonces vamos añadiendo. Claro, yo si estoy pensando de una manera estoy generando una energía, una frecuencia. Si estoy todo el rato con pensamientos negativos, pues mi cuerpo está recibiendo eso. Mi cuerpo biológico no esperemos que fabrique proteínas de optimismo, va a fabricar proteínas de pesimismo. Las células, si lo llevamos ahí, literalmente es así.
Es Ya decir, nos vamos al simpático y al parasimpático también. y Modo más. de ir a pelear o el modo de la calma. Es que Eso. ya, es que ahí mismo ya el sistema te está diciendo por ahí no. Mira, en el taoísmo el otro día, a través de un amigo mío que es Gabriel Sifu, le escuché en el taoísmo, hay un concepto que resumiría muy bien esto. Tú la vida la puedes vivir o en modo supervivencia o en modo expansivo. Si la vives en modo expansivo, como una aventura y tiras para adelante con lo que sea, con la certeza de que se ponga lo que se ponga, no rechazando las emociones que te vienen, pero siendo consciente de que tarde o temprano todo lo puedes superar y todo lo puedes integrar, porque si no, no te aparecería en tu vida. No tiene nada que ver a vivir la vida de una manera con miedo, a ver por dónde me viene la siguiente, yo no quiero saber nada de esto, no quiero saber, no quiero afrontar esto, no quiero. Claro, y ahí el sistema está encantado. Porque al final, si lo plasmamos con lo que estamos hablando desde el principio, el sistema que quiere que no afrontes y no superes las experiencias de la vida. Por eso la medicina alopática tiene mucho de tapar el síntoma, de no ir más allá. Porque si yo voy más allá de esa gastritis crónica, voy más allá de esa hepatitis, voy más allá de ese colon irritable, más allá de ese cáncer de mama, más allá de esa artritis reumatoide, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar información que puede venir de cualquier momento de tu existencia, pero es una información que la estás gestionando tú. Y tu cuerpo biológico la está expresando. Entonces, cuando tapas el síntoma, cierras la puerta, no digo que no haya que tratar el síntoma, porque puedes tratar el síntoma y luego ir a buscar la información. Pero lo que no puedes es cerrar la puerta de llegar a las informaciones que realmente están detrás de los síntomas y de las enfermedades. Sí, yo Porque, digo, no desconectar el timbre, porque es que te está timbrando y ahí, y tú vas y lo desconectas, pues ya, no me molesten más. Claro, puedes decir, a ver, espera, lo apago un momento, siendo consciente de que lo estoy desconectando para poder tener una tranquilidad y para que me ayude a estar mejor y a poderme poner mejor y a poder curarme un poco, teniendo en cuenta y siendo consciente de que lo he desconectado un poco, pero bueno, sabiendo que lo va a tener que conectar si quiero que me avisen, ¿no? Y que la casa, si se está quemando, pues que alguien me avise que tengo que salir. claro, y al final, pues claro, pues al final que llegamos, pues a dar a la gente cosas prácticas, al final tienes que encontrar aquellas cosas que hagan despertar en ti experiencias y sensaciones solo o apoyándote en otra gente que trabaja de una determinada manera, en la cual tú, además de, no vas ya pensando en que me traten, solucióneme usted el problema, que yo no quiero saber nada de cambiar mi vida. Eso ya se ha acabado. Yo creo que Lo eso es lo más único, importante, Íñigo. Yo creo que ahí es donde está la pues, clave de todo. ahora Ahí, mismo sí. ¿Por ahí. qué? Porque ahora va todo muy, muy, muy deprisa. ¿Y eso qué significa? Que ahí donde pongas tu atención y tu cosmovisión, se te va a generar de una manera rapidísima. No es como antes, que igual tardabas más o menos. No, ahora va toda pastilla, va toda hostia, es impresionante. Entonces, ¿qué nos saca del hoyo? Del hoyo solamente nos saca recordar quién coño somos. No lo que nos han hecho creer que somos, sino lo que somos de verdad. Y entonces, para ello necesitamos experiencias. A uno le puede ir mejor meditar de una manera determinada, a otro meditar de otra manera determinada, a otro venir a mi consulta, a otro ir a hacer terapia regresiva donde mi amigo el doctor Juan José López Martín, a otro ir a hacer biodescodificación de Sergio Mejía, a otro ir a hacer cualquier cosa que toca esa visión holística y que tú dices, mira, ha llegado esta información, he notado este cambio, lo he conseguido, lo valido, porque ahora yo voy a tener más potencia, porque ya voy entendiendo que el potencial de sanación lo tengo yo y que lo que puedo pedir, lo que puedo anhelar es que me den más potencia para desencadenarlo. Eso lo veo yo muy claramente, por ejemplo, en mi consulta. La gente cuando tiene las experiencias que luego tiene que validar, que tienen, la tienen porque yo le doy mucha más potencia, pero si él no tuviera, el paciente no tuviera la capacidad de autosanación, yo no podría hacer nada. Esto es importante también en el otro lado, en el terapeuta y en el médico del nuevo paradigma. Es decir, insistir en el paciente. Yo tengo mi don y talento, mi facilidad es esta.
Pero yo no te puedo sanar, solamente puedes sanarte tú a ti mismo, porque el poder lo tienes tú, eres el poder. Y en ese poder puedes aceptar lo que yo te estoy ofreciendo, pero entiende que es un punto de apoyo. Aunque todavía no lo entiendas muy bien, si te funciona lo usas, pero vete dándote cuenta de esto, de que en un momento determinado lo puedes desencadenar tú, sin apoyos, como yo estimulo mucho a la gente. ¿Para qué? Para que vaya descubriendo experiencias y sensaciones que dicen, joder, me puse allí, se me quitó el síntoma, se me quitó el dolor, se me quitó lo que sea. Es que es lo que es que es lo que viene, y es que casi después de todo lo que las marranadas que nos han hecho a los seres humanos desde hace tiempo, casi nos han dejado como la única vía para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué digo esto? Porque para lo malo es como que ya otras cosas van a dejar de funcionar. Pero para lo bueno que es que al reconocer y al recordar quiénes somos imparables e imbatibles. Claro. Y ahí es donde el chiringuito se les acaba de caer del todo. Han querido cercenar tanto por todos lados para poder esclavizar al ser humano y que el ser humano deja de ser creativo, ingenioso, tenga sentido común, diciendo que eres una mierdecilla en el universo, que no tienes poder, estamos aquí por casualidad, no sé qué, mientras ellos están poniéndose las botas, pues ahora viene Paco con la rebaja. Pero es que yo creo que se les ha ido la mano. Quiero decir, no les ha salido tan bien porque han apretado demasiado y entonces hay mucha gente que ha dicho, espera, me estoy sintiendo un poco incómodo. Porque antes lo Efectivamente. hacía todo como tan lento que no llegábamos a sentirnos tan incómodos. Y entonces, pues íbamos ahí, todo estaba bien y bueno, pero es que ahora llega un momento en el que tú estás diciendo, oye, espera que no me puedo mover, ¿qué está pasando aquí? Sí, Y y además, como digamos, las entidades oscuras de más consistencia y de más inteligencia probablemente no están. Se nota mucho que esto ya no hay sutileza. Van desmelenados, metiendo tasas, impuestos, restricciones así a lo bestia, y lo único que están haciendo es acelerar el proceso de despertar de mucha gente. A nosotros nos han acelerado el nuestro y intentaremos que se suba al tren el mayor número de gente posible. Aunque habrá gente que porque sus almas son, pues a lo mejor muy jóvenes, todavía están muy fascinadas con la materia, no están en modo buscador, todavía les cueste mucho o no han venido a eso. Han venido a hacer también de contraste. Pero lo que está claro es que avanzamos hacia dos paradigmas que se están formando y o te quedas en uno o te vas para el otro. Y luego ya el universo decidirá eso cómo lo conjuga. Que tampoco tengo yo todos los detalles. Yo lo que tengo claro es que se acelera muchísimo la creación de realidad de una manera incluso inconsciente. Cuando un paciente ahora mismo decide ir por un camino o ir por otro, ya está generando una realidad. Si es una decisión de corazón y me ciño aquí, estás generando una realidad. Es intentar ir entre dos paradigmas que hace 10 o 15 años todavía podías intentar, pues hago lo que me dice pues el oncólogo o el reumatólogo y a la vez intento también empezar a meterme por ahí, eso ya no funciona tampoco. no, no, Te la no, no. pegas energéticamente. Incluso yo a la gente le recomiendo, quédate en una vía, apúrala, céntrate, pon tu poder ahí, en esa vía. Cuando esa vía digas, bueno, aquí ya está, hasta aquí llego por aquí, estoy llamado a todo lo que tenía que dar, ahora me voy a la otra vía con todas las consecuencias. Eso es lo que puede funcionar mejor. No, Pero y intentar estar con pie en dos caballos, mal. es que si realmente nos damos cuenta de que pertenecemos a un todo, porque somos parte de un todo, cualquier cosa que tú arregles en ti mismo es una gotita de conciencia para el todo. Por eso es que esta situación que estamos viviendo ahora es realmente un trabajo personal. Por eso esto de lo que tú estás diciendo, este nuevo paradigma, el nuevo paradigma médico y de todas las eh, de todas las profesiones, porque yo hablaba el otro día con Magam, con dos chicas que trabajan con la Con música. frecuencia y con la música sanadora, y hablábamos como músicos, que yo soy músico, y decíamos, es que yo me siento como el médico. O sea, los músicos nos hemos encasillado en lo que tenemos que hacer, en la técnica, en el conocimiento, en esto, pero la realidad de lo que es la música
va no más la allá. vivimos, la hemos perdido. Mm. Entonces, es como toda esta conciencia a la que tenemos que volver a llegar para reencontrarnos con nosotros mismos y volver a reencontrar la realidad y lo que cada cosa realmente significa. En este momento estamos hablando de este paradigma médico, pero en todas las facetas de la vida. Sí, mira, el ejemplo de la música es muy bonito. Además, tú que eres música, podrías hasta... Pues claro, la música es vibración, como todo en el universo. Si lo explicáramos en términos vibratorios, todo es energía, pero bueno, en términos vibratorios, cuando nuestra alma encarna y se proyecta sobre el coche y tiene facilidad para pilotar el coche desde el alma, es decir, somos capaces de saber cuáles son nuestros dones y talentos y los ponemos en marcha, que esto es interesante también porque la gente no lo ve así, no se da cuenta. Cuando no está en un estado mental, está más en un estado del ser, un estado sintiente. Y aunque parece que no está ocurriendo ningún milagro, estás haciendo algo que te gusta, que se te da bien, que te apasiona, se te pasa el tiempo, no te enteras, no te duele nada y tienes energías raudales. Ahí estás conectada a tu alma. Desde ahí no hay enfermedad, no hay cansancio y hay abundancia. Básicamente, si lo miramos con términos vibratorios, haciendo como un dibujo, si nuestra alma al proyectarse sobre el coche estaría aquí como en un margen vibracional, cuanto más te desidentificas con el alma que eres y más te identificas con programas mentales y das poder a esos programas mentales, más te alejas de donde está tu vibración original. Cuanto más te alejas, te aseguro que más problemas, también físicos. Cuanto más te alejas, más problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú te alejas, llega un momento en el que esos problemas, vas al médico y te dice, en este estado vibracional estoy generando unos problemas. ¿Y qué hace el médico, desgraciadamente? Aunque no lo haga con mala intención, en esto que te está ocurriendo, estos síntomas que te aparecen, estas enfermedades que tienes por estar aquí, eso, le ponemos un diagnóstico, un nombre, entonces tú te identificas con eso y te quedas ahí. Nadie te dice, no, mira, es que tienes que volver aquí. Y estar aquí o estar aquí es estar en dos estados energéticos, en dos estados del ser distintos. ¿Y qué haces con la música muchas veces? Porque la música se ha usado en medicina hace siglos. ¿Qué haces con la música? Tocas el cuerpo energético del paciente con una frecuencia determinada que mucha gente, incluso que es su talento, puede saber, a este necesita esto. Y ves, ¿qué haces? Le ayudas a colocarse ahí. Y luego lo que es interesante es que el paciente se dé cuenta, ha habido un cambio vibratorio. Me ha funcionado y al principio se va a quedar como siempre que vamos donde algo holístico. Me ha funcionado. Qué interesante esto. Aunque lo sigo viendo como algo exterior a mí, como que es lo que me ha mejorado. Pero cuando tú ya empiezas a integrar que es algo vibratorio que me ha traído mi frecuencia de origen y que mi frecuencia de origen, yo puedo estar ahí, tengo el derecho divino de estar ahí siempre que quiera, porque ahí estoy en paz, estoy sano, optimista y vital. Otra de las pistas es ver, ¿estoy sano, optimista o vital? No, pues entonces me he ido. Tengo que volver ahí. Apoyándome en lo que me venga, pero dándome cuenta que el único que puede volver aquí soy yo mismo. Eso es lo que tiene que calar. O sea, realmente tú tienes el poder, pero está bloqueado por un montón de programas en tu inconsciente que han entrado, los has aceptado aunque no te hayas dado cuenta y te están impidiendo que tú se lo pongas en marcha. Por eso es tan importante las experiencias, porque lo experiencia con música, lo experiencia con biodescodificación, con lo que sea, con es al final lo mismo, es acercarte a tu frecuencia vibracional original. Y cuando estás ahí, estás bien. Ya, y yo creo que una buena forma de empezar también es centrarse en algo que sea muy fácil para ti. Cuando empiezas a manifestar o cuando empiezas a empezar a probar tu propio poder, decir algo o tener la certeza, manifestarlo, sentirlo, algo muy fácil. No te vayas
enfermedad que tengas o con el síntoma más grande o con, no, con algo súper fácil, porque vas a ver lo fácil que es. Y ya luego, pues empiezas a poner un poquito más de caña, de meterle caña y vas teniendo retos un poquitito más grandes. Pero además es que es súper divertido. Es súper divertido de Tiene, decir, tiene que oye, ser. quiero esto y lo quiero así y lo manifiesto y sí, y darte cuenta que a los 2 días ha pasado. Es súper divertido. Es que ahí es la clave de individualizar el proceso. Como yo digo a los pacientes, personalízalo. Yo te enseño unas maneras, pero lo que importa es el trasfondo. Entonces, mira, por ponerte un ejemplo, la gente que descubre después de pasar, por ejemplo, por mi consulta o por otras, que yo, bueno, me voy a poner como en meditación o en relajación. Hay gente que tiene la facilidad de entrar en un estado de expansión de conciencia muy rápido y accede a las informaciones, las que vienen contigo, pero que en vigilia te es difícil entrar. Cuando entras en esta expansión de conciencia, la mente se permea, conectas más con los cuerpos sutiles, accedes a toda la información que viene contigo. Y a veces lo que está entendiendo claramente es algo que tienes, hoy va, esto que lo tengo allí sin resolver o lo que sea. Otros se colocan, se tumban o se relajan y de repente empiezan como a visualizarse fuera del cuerpo, se ven desde fuera y ven zonas de su cuerpo energético y físico, ahí a la par. Ven, hay unas zonas que, oye, esto está como más oscuro, esto está como más desorganizado, y van como limpiando. Otros directamente están con los ojos cerrados y lo que notan son sensaciones puramente físicas, pero van viendo cómo esas sensaciones basculan de un sitio a otro. Mira, me está empezando a doler esa rodilla que me lleva unas semanas doliendo. A lo mejor no acabas llegando a la información que está generando ese dolor de rodilla, pero en un ratito, al estar relajado, en ese estado de expansión de conciencia, conectado con los cuerpos sutiles, dices, mira, se me está deshaciendo el dolor de rodilla. Igual te desaparece, aunque no sepas bien qué había detrás, pero al usar tu poder, al reconocerte lo que eres, es que eso se aniquila. Otros descubren otra manera de meditar, otras sensaciones, otros descubren una paz profunda que les entra, que cuando salen de esa paz, cualquier síntoma que en ese momento tuvieran antes de ponerse a meditar les desaparece. Entonces, aquí el universo de nuevo te da infinitas posibilidades, pero claro, ¿en qué modo tenemos que ponernos? No, ¿qué tengo que hacer? No intentes repetir nada, descubre. Sé otra vez un niño, descubre qué se te da bien, descubre qué te atrae. Oye, pues a mí visualizar parece que no. Igual luego dices, oye, pues yo creía que no, pero luego sí. Tira primero por lo que se te dé más fácil y luego vete ampliándolo. Y juega y experiencia, por aquí mejor o peor, pues por aquí se me atasca un poco más, pues lo sigo haciendo así. Incorporo una cosa, mejor o peor, mejor, la incorporo, pues la sigo manteniendo cada vez que me ponga a hacer cosas de esto. La psicomagia la voy haciendo así, se me ocurren cosas en las que no se me había ocurrido aplicar como tipo de psicomagia. Pues a mí se me da bien para intentar que algo suceda, visualizarlo y sentirlo como si yo hubiera ocurrido. A otro se le da por hacer un decreto, pero de una manera sentida, que está sintiendo que eso ya está. En fin, te puedes encontrar infinitas maneras. Claro, es que hay otra parte que me parece a mí súper interesante, que es que la mente no sabe si lo que estás pensando lo estás pensando o está pasando realmente. No lo sabe, no lo puedes saber, es que la puedes engañar. A mí esto de engañar la mente me encanta. Bueno, más que engañar, yo creo que lo que haces es, cuando en vigilia tú estás sin darte cuenta en un estado pensante, en un estado mental, no estás en un estado del ser. Claro, aquí nos han mal enseñado a usar la mente para entender la vida. La mente está generando una realidad y es una herramienta de generación de realidad. ¿Qué ocurre cuando tú de repente haces esos cambios, como hemos comentado al principio, o cuando me dices, no, le estoy engañando? Más que engañarle, te estás colocando por encima de ella en algo más sutil, porque siempre lo más sutil controla lo más denso, influye sobre lo más denso. El cuerpo físico, como es lo más denso, es el que recibe todas las hostias de todo lo demás. Por eso te dicen, joder, que yo no lo he empezado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú te colocas en un estado del ser, en un estado álmico, la mente se pone a tu servicio. Entonces, todos los programas que están allí intentando piratear no pueden entrar. Sobre todo si cuando te colocas en un estado de no duda. Entonces, te estás colocando
en un estado del ser, estás más conectada a los cuerpos sutiles, a tu alma, y desde allí la mente se pone al servicio del alma, que es para lo que fue diseñada. Claro, en eso Entonces, tienes razón, porque no solamente es pensarlo, sino sentirlo. Y al sentirlo estás cambiando la frecuencia y al eso es. cambiar la frecuencia ya estás conectado. Hay un ejemplo que se lo he escuchado a varias personas, a uno de ellos que además creo que fue Robert Martínez también, y estoy totalmente de acuerdo porque cuando lo experiencias es real. Si yo me siento bien, si me siento bien, meto un decreto, meto un pensamiento positivo y me funciona. Pero si yo no me siento bien, aunque intente generar pensamientos positivos, no tienen para nada, no funciona. No tienen el efecto. Por lo tanto, lo importante que es sentirse. Y si yo me siento bien, si me siento optimista, vital y me siento saludable, estoy en mi estado natural. Por lo tanto, es el alma el que se está expresando ahí. Si yo reconozco ese estado como mi estado natural y cualquier cosa que me saca de ese estado no viene de fuera, viene porque yo he aceptado, he permitido que mi conciencia entre una información, una idea, una imagen mental, cualquier cosa a la que le doy un poder y me saca de ahí. Si empiezo a entenderlo así, entenderé que siempre tengo ese reconocimiento, llegue a él como llegue, pero siempre tengo eso ahí a lo que puedo volver y puedo reconocerlo y manifestarlo. Esa es el trasfondo, digamos, la meta de esta etapa en la que creo que estamos ahora como seres humanos todos, llegar hasta ahí, darnos cuenta, pero de una manera experienciada. Claro, porque es que los potenciales que ganas cuando estás en ese estado o estás conectado son interminables. Efectivamente. Sí, sí. Madre mía, qué bien, Íñigo, qué bien. Me encanta todo esto porque para mí es lo más importante ahora, poder poner conciencia en el poder que tenemos, poder recordar quiénes somos, poder recordar y poder conectarnos, como tú dices, para poder acceder a todos esos campos sutiles que son mucho más potentes que los campos densos, a los que les hemos dado toda la fuerza. Y el no identificarnos, porque gran, gran parte de de las cosas que están pasando ahí es por la identificación. Bueno, ya sin entrar más con todo lo que está pasando, todas las mutilaciones, todas las confusiones, todo lo que estamos viendo ahora de ideología de género, es porque nos estamos identificando no con lo que somos, sino con un cuerpo. O sea, estamos yendo cada vez, nos estamos volviendo cada vez más pequeñitos. Sí, es un grado de desempoderamiento absoluto en el cual, bueno, todo el mundo al revés en cuanto a todo yo creo que estamos viviendo el culmen de la, sí, hablando de antes, ¿no? Del alejamiento de nuestro estado vibratorio original. Y ahora lo que pasa es que o vuelves o vuelves. Y si no O puedes vuelves volver o o te no, desintegras, eso porque es. ya Si no, te si no expandes quieres tanto que volver, tienes que desencarnar para hacerlo en otro lado, para volver con los deberes hechos, porque si no, no coges el tren. O es como sea, el yin y es- el yang, que lo hablábamos en macrobiótica la otra vez con Ana y Gustavo, que explicaban que, claro, el yin se expande, se expande, se expande y tiene que volver a ser semilla, tiene que volver a contraerse para volver. Y si tú no vuelves a tu esencia, que es tu semilla, te diluyes tanto que desapareces. sí, así es. Por eso es claro, es urge, aunque la velocidad a la que ahora puedes reconectar, recordar, avanzar es muy alta, eh, hay que ponerse a ello. O sea, si no introducimos de alguna manera y sobre todo de alguna manera práctica lo metafísico, lo energético y lo espiritual en nuestras vidas, no podemos avanzar. Y nadie está diciendo que lo tengas que hacer de una determinada manera. Tienes que descubrir cuál es la que se te da bien a ti. Pero todo lo que te saque del hoyo pasa obligatoriamente por esto. Y creo que pruebas, como las que hemos visto y mal, o sea, pruebas hay todas las que quieras. El problema es
que si vas a romper tu esquema mental, tu disonancia cognitiva, tus creencias limitantes o no las vas a romper. Y a partir de ahí sí vas a poder experienciar cosas que tendrás que validarlas, tendrás que atravesarlas, tendrás noches oscuras, pero tendrás la recompensa fijo. Porque eso sí que lo ves en todos los pacientes que deciden de una manera con su voluntad tirar para adelante y salen. Claro, y es que además es súper cómodo. Yo creo que es más cómodo porque si yo soy la responsable de lo que me pasa, yo no tengo que esperar que nadie haga nada para arreglarlo. Es que es muy fácil, depende de mí. Al Si no final dependo de los demás. es tan sencillo que asombra de lo sencillo que es. Lo que pasa es que la idea mental, o sea, la idea intelectual es sencilla. Lo Ya, que pasa es que el nivel de claro, conciencia en el que estamos tiene que pivotar hacia la plasmación práctica de esa idea. Y ahí es donde tienes que reventar todas las frecuencias, todos los programas inconscientes que van a la contra y que están ahí y que los has estado alimentando sin darte cuenta durante toda tu vida. claro, Entonces, pero hay gente todos que va por tenemos ella. una parte que es muy fácil. Todos tenemos Sí, alguna partecita en nuestra vida donde esto es sí, fácil. sí, Es muy pequeña, el resto es difícil, complicado, sí, totalmente de acuerdo. cuesta. Pero bueno, centrémonos en esa parte fácil para Totalmente de ver que acuerdo. funciona, para ver que es verdad, para ver que es realidad, para ver que lo tenemos y ya empezar a ganar un poquito más de terreno, cada vez un poquito más, y todas esas programas, como dices tú, y que los tenemos acá, claro, es que si no somos conscientes, ¿cómo los vamos a cambiar? Eso es. Si no tomas, necesitas abrir la vía intelectual y mental. Es decir, la mente tiene que darle una validez a todo esto. Porque al darle una validez a eso, indirectamente está destruyendo esos programas inconscientes. Es decir, tú vas a meter, vas a validar eso, lo vas a integrar en tu cuerpo mental. Y aunque tengas una resistencia, claro, al final es un choque, sobre todo en el cuerpo mental. Pero Entonces, en si ese no choque, pero si no integras la emoción y el corazón, claro. tampoco. No, no, claro, claro. Porque para poder generar esa integración, te tienes que ir al sentir. Exacto. Porque es en el sentir donde tienes las experiencias. Te das cuenta que solamente pensar en algo es algo tan sencillo como decir, por ponerte un ejemplo, haces un decreto o el oponopono, el decreto del oponopono. No tiene absolutamente nada que ver. Le ves con un rosario allí diciendo, repitiendo como un loro, lo siento, perdóname, te gritamos, al que lo dice una vez, está centrado en una faceta de su vida y tiene una sensación aquí de que cuando lo dice, con una carga emocional y con un sentimiento fuerte, claro, porque al final la emoción y el sentimiento es la energía, es la gasolina que tú le metes a la idea. Eso. Por eso muchas veces se nos han quedado conflictos enquistados porque eso que no pudimos integrar en su momento tenía una carga emocional tan grande que esa energía quedó allí. Claro, claro, con esa energía es con la que tú generas eso, pero lo has generado como nocebo. Y por eso muchas veces necesitas una energía, una emoción fuerte, a veces que cuando estás en un estado emocional que dices, joder, ¿qué me está pasando? Me estoy poniendo malísimo, pero es una información que se está liberando. Lo que pasa es que esa energía que la había bloqueado se está liberando y tú dices, ay, madre, me está bailando todo, pero aguanto, no tengo miedo, no voy a los 19. Y de repente se te libera todo y dices, madre de lo que ha pasado aquí. Ah, y esto es una liberación emocional o esto es, ha habido una catarsis. Ostras. Y además he tenido una imagen, una sensación que creo que sé de dónde me viene esto. Ostras, ¿cómo lo tenía guardado o cómo lo tenía? Ostras, y ahora me toco la zona hepatobiliar, joder, y ahora ahora la tengo mucho más libre, ya no me molesta y el punto de la vesícula, ya se me ha liberado completamente. Y dices, ostras, esa es la experiencia. Muy bien. Íñigo, muchísimas gracias, de verdad, ha sido A ti, fantástico. Ha sido fantástico y haber empezado así con la clínica, con casos reales, porque igual hay gente que lo tiene muy integrado, pero otros a los que cuesta convencer y necesitan esa parte científica y esa parte de los informes y esa parte, porque todavía para ellos es muy importante.
Cada uno está en su nivel de conciencia, en su camino, y la información se da para que cada uno coja aquello que es capaz de captar en cada momento. Muchas veces ves una entrevista o ves una información o ves un vídeo de algo, lo ves meses o años después y dices, joder, cuánta información claro, porque ya tu atención no es igual, tu nivel de conciencia no es el mismo, te están funcionando ya ciertas cosas y dices, lo veo totalmente distinto a como lo vi hace un año y medio. Perfecto. ¿Eso qué significa? Que estás en camino, que estás evolucionando, estés donde estés, pero estás evolucionando. Así que en cada momento coge lo que te resuene y lo que creas que te pueda ayudar, no te vuelvas loco. Muy bien, Íñigo, pues muchísimas gracias y te liberamos aquí para que puedas seguir disfrutando de tu cumpleaños, porque menudo Seguir disfrutando, porque llevo disfrutando ahora y 45 contigo, o sea que sin ningún problema. He disfrutado muchísimo. Muchas gracias a ti y muchas gracias por lo que estás haciendo, porque creo que el enfoque que estás teniendo con el canal y las ideas que estás intentando transmitir son ahora mismo muy necesarias. Sí, para mí es una necesidad total. Y gracias por compartir y por estar aquí y por ayudar a que esto sea posible. Gracias, Íñigo. A ti. Y feliz cumpleaños, que lo disfrutes. Gracias. Gracias, lo haré. Chao. Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar.